Bienvenidos una vez más a Pruebas de Fe. Este episodio, este capítulo, la verdad que es bastante especial. Es diferente a los anteriores capítulos que hemos visto acá. En los anteriores capítulos hemos recibido invitados que nos han compartido sus distintos tipos de experiencia y la fe que tuvieron a lo largo de ese caminar. Cada uno de ellos, desde su perspectiva, nos transmitió fortaleza. Cada uno de ellos, de los anteriores invitados, fue convocado por el equipo, por nosotros. Pero esta vez, este invitado marca una diferencia bastante grande, porque él tuvo la iniciativa. Él me escribió y me dijo: Oscar, yo quiero ser parte porque yo quiero transmitir toda mi experiencia, mi conocimiento y mi fortaleza. Y vaya que es fuerte, realmente. Cuando él me escribe, yo quedé asombrado, quedé admirado, puesto de que si bien lo conozco de años atrás, desde la infancia incluso se podría decir, pero perdimos contacto. Después de con el tiempo lo vi porque fue invitado a muchos programas de televisión acá en Santa Cruz. También lo he visto en varias cápsulas de internet, en algunos podcasts también. Y de repente que me escriba, de verdad que fue una alegría grandísima y una sorpresa inmensa. Bueno, sin mayores preámbulos, vamos a escuchar y los invito a percibir esa fortaleza a todas las personas que nos ven. Sobre todo, quiero dirigirme a aquellas personas que de repente pueden estar atravesando cualquier situación, desde una situación física, una situación médica o una situación económica o cualquier tipo de problema o dolencia que tenga. Fíjese, la fortaleza de la persona que hoy nos va a hablar. Es para mí un honor, una alegría grandísima recibir acá a nuestro querido Leonardo. Querido Leo, bienvenido, muchísimas gracias por estar acá junto con su esposa. Valeria, muchas gracias por estar, bienvenida. Bueno, la verdad que a nombre del equipo de antemano, muchísimas gracias por tu iniciativa, querido Leo. De verdad que es algo muy grande lo que ha hecho de escribirme y sobre todo de tener ese desprendimiento de decir: hey, quiero a través de tu micrófono poder dirigirme a las personas que siguen el podcast, ¿no? ¿Como para qué? Para que trascienda, para que llegue ese mensaje de fortaleza. Y qué fuerte, de verdad, gracias Leo, bienvenidos sean. Hoy vamos a hablar, vamos a dialogar de todo un poco. Tengo muchísimos buenos recuerdos con la familia de Leo, entonces, y con Leo, obviamente. Verlo sonriente, de verdad, lo llena a uno de energía, lo llena a uno de alegría. Y ni qué decir chatear con él, o sea, de verdad, eh, cuando me escribió, que fue hace ya tiempito, hace un par de semanas atrás, era, pucha, volver a revivir, a recordar varias situaciones, anécdotas del pasado de hace muchísimos años atrás. A Leo prácticamente yo lo conocí a la edad de probablemente 5 años o 6 años, al menos esos son los recuerdos que tengo, digamos, ¿no? Bueno, y con su familia tengo también muchísimos otros. Pero bueno, a ver, eso quería que más o menos entremos un poquito en detalle. Leo, quiero que nos comentes para que las personas que nos están viendo te conozcan cómo era ese Leito de niño, de adolescente, era reilón, era enojón, cómo era tu carácter, tu forma de ser. Yo era, y sigo siendo, una persona muy social. Me encantaba hablar, podía hacerlo por horas, sobre cualquier tema y con cualquier persona. Siempre tuve la necesidad de conectar, de reírme, de hacer reír. Me considero una persona muy chistosa, con la facilidad de reírme incluso de mí mismo, porque creo que el humor es una forma de alivio y también una manera de mirar la vida con ligereza. Soy paciente, pero a la vez impulsivo con lo que me importa. Me gusta analizar, entender las cosas a fondo, encontrarles sentido y solución, pero una vez que sé lo que quiero, necesito hacerlo ya. No me gusta darle mil vueltas a lo mismo. También soy extremadamente detallista, me fijo en todo, en los gestos, en las palabras, en los espacios. A veces de forma exagerada, lo admito. Me gusta que las cosas tengan coherencia, que estén bien hechas, que transmitan algo.
En resumen, era alguien que disfrutaba estar rodeado de gente, hablar, reír, moverme, resolver y cuidar los detalles. Y aunque hoy la vida cambió muchas de esas formas, sigo siendo el mismo en esencia, social, observador, detallista y con ganas de encontrarle una sonrisa a casi todo. Una sonrisa a casi todo, tal cual como lo recuerdo. Así es, y eso es lo que transmite. Transmite esa alegría con esa sonrisa de oreja a oreja. Ah, Leito. A Leo le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica, más conocida como ELA. Pero eso no le impide estar aquí y poder transmitir la fortaleza de la cual estábamos hablando y a la vez también transmitir esa energía, esa alegría, esa sonrisa. Pero vamos a hablar un poco acerca de aquel momento cuando le diagnostican ELA. ¿Por qué? Porque cuando de repente nos dan esa noticia, reaccionamos de distintas maneras. Entonces, hoy lo vamos a escuchar de él y también de su esposa, cómo fue ese momento. Cuando los médicos diagnosticaron ELA, ¿cuáles fueron las primeras reacciones, tanto tuya como las de tu familia? Y si nos puedes contar un poco acerca de ese momento. Mi reacción fue quedarme totalmente en silencio. Sentí como si el tiempo se hubiera detenido. Intentaba procesar mi vida de ahí en adelante, pensando en el futuro, tratando de encontrar una manera, una sola, de continuar con algo de normalidad, aún sabiendo que el reloj había empezado una cuenta regresiva. Es muy difícil poner en palabras lo que se siente cuando alguien te dice que, desde ese instante, te quedan de 3 a 5 años más de vida. No hay forma de prepararse para algo así. Lo más duro fue que estaba solo. Era plena pandemia y, en la clínica donde me encontraba, en Estados Unidos, no aceptaban visitas. No había nadie para darme una mentira piadosa, nadie que dijera ese todo va a estar bien que uno necesita escuchar, aunque sepa que no es verdad. Solo estaba yo, el silencio, y la sensación de que el mundo se había vuelto demasiado grande. Llamé a mis padres. Hubo un silencio absoluto, uno de esos silencios que pesan más que cualquier palabra. Ninguno de nosotros sabía exactamente lo que ese diagnóstico significaba, pero entendíamos que nada volvería a ser igual. Y entonces mi padre, con una voz firme pero quebrada, me dijo algo que se me quedó grabado para siempre. Vamos a hacer lo imposible para curarte. Después llamé a Vale, y otra vez el silencio. Pero cuando hablo, me dio una pequeña luz al final del túnel. Me dijo, vamos a atravesar esto juntos. Y así fue. Hasta el día de hoy, nadie ha roto esa promesa. En realidad, han hecho mucho más de lo que cualquiera podría imaginar. Porque en medio del miedo y la incertidumbre, lo que me sostuvo no fue una esperanza de cura, sino la certeza de no estar solo. Excelente. Qué importante, ¿no? Estar rodeado de la familia. Es fundamental, porque la familia te da esa fortaleza y ese apoyo y bueno, son prácticamente tu cable a tierra. Cuando de repente te sacude el clima, ¿no? O estás en esa tempestad, sobre todo viviéndola por primera vez. Ahí quiero preguntarte, Valeria, ¿cómo fue para vos recibir el diagnóstico de la que tenía Leo? Bueno, para mí fue un balde de agua fría. Creo que es la mejor forma de ponerlo en palabras cómo fue ese momento. No sabía si gritar, si llorar, si quedarme en silencio. La verdad que no sabía qué hacer, pero yo sabía que en ese momento yo tenía que ser la fuerte. Tenía que transmitirle toda la fortaleza a Leo que estaba lejos y que él necesitaba ese apoyo moral, porque en realidad ese momento solo le podía dar ese apoyo moral y decirle, vamos a salir de esto juntos, vamos a pasar todo esto juntos. De las cosas más difíciles ya de atravesar los primeros meses fue el tener ese miedo de no saber qué va a pasar, esa incertidumbre que te llena la cabeza. Yo en ese momento estaba embarazada, entonces era bien difícil no quebrarme. Y al mismo tiempo yo me repetía, bueno, mi hija también siente lo que yo siento. Entonces buscaba la fuerza para decirme a mí misma, vamos a estar bien. Camila, ya, que no me acuerdo si ya tenía nombre o yo me refería a ella como mi hija o mi hijo.
vamos a estar bien, vas a estar bien, somos fuertes, vamos a salir de esta juntos, ¿no? Entonces yo quería transmitirle a Leo, a mi hija y a mí misma esa fuerza de que íbamos a estar bien. Valeria, probablemente lo has escuchado de otras personas, pero notamos en vos una fortaleza grandísima. Sos realmente una gran ayuda, una gran esposa, una gran madre. Lo vemos en tus redes, quienes te seguimos. Entonces, probablemente Gracias. muchas mujeres se hacen esa pregunta hoy en día, ¿no? Mujeres que quizás están arrancando un camino similar o están viviendo situaciones de diferente tipo de adversidad. ¿Cuál dirías que es el secreto en consideración a lo que recibiste en ese momento de incertidumbre y a la Valeria que está ahora aquí presente con esa fuerza que nos transmite? Yo creo que a veces uno no sabe la fuerza que tiene hasta que le toca sobrellevar momentos difíciles. Cuando tocó tuve que ponerme esa super capa, que digo yo, para enfrentar este camino con Leo, porque sabía que Leo lo iba a necesitar más que cualquiera, mi fortaleza, ser yo la fuerte esta vez, como siempre Leo era el fuerte, el que él me sacaba adelante, el optimista, el que se ponía la camiseta y me jalaba a mí y dije, bueno, ahora me toca ponérmela a mí, esa camiseta, y jalarlo a él, jalarla a mi hija y mostrar esa fe y fortaleza, ¿no? En que Dios va a acomodar las cosas y que vamos a seguir bien y vamos a seguirla luchando, ¿no? Así es. Y realmente que cuando una mujer está decidida a algo, no hay viento, ni marea, ni nada que le impida cumplirlo. Así Y aquí es. tenemos una prueba de ello. Volvamos con vos, Leito. Quiero hacerte otra pregunta. Te voy a hacer varias preguntas, Leo. ¿Qué pensaste, Leo, cuando, bueno, te dan ese diagnóstico frío y que, bueno, es una enfermedad sin cura? ¿Qué pensó Leo en ese momento? Cuando escuché que la ELA no tenía cura, sentí que el tiempo se detenía. No fue un impacto repentino, sino una sensación que me fue atravesando despacio, como si cada palabra pesara más que la anterior. En ese momento todo se volvió difuso. Lo único claro era que mi vida acababa de cambiar para siempre. No es solo saber que no tiene cura. Es entender que es una enfermedad terminal, que a partir de ese instante nada volverá a ser igual. Que cada cosa, por mínima que sea, se transforma, la forma de moverse, de respirar, de planificar, incluso de pensar. Todo se reordena. Lo cotidiano se vuelve un desafío, y el futuro, un territorio desconocido. Pasé días intentando encontrar una salida, buscando respuestas, leyendo todo lo que podía, aferrándome a cualquier posibilidad. Pero la verdad era una sola, no había forma de volver atrás. Lo único que podía hacer era asimilarlo, paso a paso, intentando no perderme en el miedo y, de alguna manera, empezar a reconstruir la idea de seguir viviendo dentro de una nueva realidad. Leo, tal como lo mencioné en un inicio, tuviste la iniciativa de venir acá y me dijiste, quiero manifestar y transmitir toda la información posible de ELA. Ahí te pregunto, ¿de dónde nace esa fortaleza para transmitir esta información y bueno, este desprendimiento de tu parte, querido Leo? La enfermedad y Dios hicieron darme cuenta de algo que cambió completamente mi forma de ver la vida, la necesidad profunda de ayudar a los demás a través de mi historia. Entendí que, aun con todas las limitaciones que tengo, podía hacer más por otras personas que incluso cuando estaba sano. Pero llegar a esa conclusión no fue fácil. Tuve que pasar por momentos muy duros, por depresiones profundas, por sustos que me dejaron al borde, y por enfrentar la posibilidad real de morir. Cada una de esas etapas me llevó a tocar fondo, pero también a descubrir una fuerza que no sabía que tenía. Con el tiempo, comprendí que todo lo que viví, cada caída, cada miedo, cada silencio, me fue moldeando. Hoy puedo decir que me transformó en alguien distinto, una persona más fuerte, más consciente y más agradecida. De ahí nace también mi deseo de compartir lo que me pasa. Porque no quiero que el dolor se quede solo en dolor.
Quiero que se transforme en algo útil, en empatía, en información, en conciencia. Hablar de la ELA, contar lo que significa vivir con esta enfermedad, es mi manera de ponerle un propósito a lo que me toca vivir. No lo hago desde la tristeza ni desde la resignación. Lo hago desde la convicción de que, incluso en medio de la adversidad, la vida puede seguir teniendo un sentido enorme. Si mi historia logra tocar a alguien, si despierta una reflexión o si ayuda a que otra persona se sienta menos sola, entonces todo este camino, con todo lo que dolió, habrá valido la pena. Y seguro que va a llegar a muchísimas personas, a muchísima gente. Eso, tenerlo por seguro, Leo, tenerlo por seguro. Estoy completamente seguro de aquí nomás, las personas que nos están viendo aquí en el estudio y las personas que nos siguen en las redes y cómo se va a esparcir esto. Esa luz de fuerza, de esperanza que estás dando, va a ser una luz interminable, va a brillar siempre, Leo. De verdad, ese desprendimiento que hoy demostrás es algo grandísimo, es algo único. De verdad que sí. Cuando vos mencionás hace ratito, mencionás de que atravesaste sin duda por momentos de depresión, momentos difíciles, momentos dolorosos. Dentro de todos esos momentos, al momento del diagnóstico de ELA, ¿qué fue lo más difícil de aceptar? Lo más difícil de aceptar fue comprender que ya nada volvería a ser igual. No solo el cuerpo, sino todo lo que daba por sentado, mi forma de vivir, de moverme, de planificar, incluso de pensar en el futuro. Aceptar que cada cosa cotidiana, caminar, hablar, respirar, vestirme, iba a transformarse por completo. También fue muy duro asimilar el paso del tiempo, esa certeza de que la enfermedad avanza sin detenerse. Sentir que el reloj ya no marca las horas como antes, sino que mide momentos que no volverán. Esa sensación de estar corriendo una carrera contra algo invisible, sabiendo que no hay manera de frenarlo, es algo que cuesta mucho aceptar. Creo que eso fue lo más difícil, entender que no había marcha atrás. Que debía aprender a vivir de otra manera, sin negar lo que me estaba pasando, pero sin rendirme ante ello. Porque cuando todo cambia, lo único que queda es decidir cómo seguir viviendo dentro de esa nueva realidad. Wow, seguir adelante y seguir adelante dentro de esa nueva realidad. Realmente nos estás dando muchísimas enseñanzas, Leo. Muchas, muchísimas. Valeria, esta pregunta es bastante obvia, pero creo que es importante hacerla, porque la respuesta va a ir dirigida a muchas mujeres que están en ese estado de incertidumbre, con la mente nublada, ¿no? Entonces, eh, ¿cuánto ha cambiado tu relación con él desde aquel diagnóstico? Bueno, creo que nos volvimos más conscientes y valoramos más cada momento que vivimos juntos. Nuestro amor se transformó de una manera que increíblemente creo que ni él ni yo nos hubiéramos imaginado. Los silencios compartidos, las compañías se hace mucho más hermosa. Yo puedo entender a Leo con una mirada, puedo saber qué es lo que quiere, qué es lo que necesita. A veces sin mirarlo directamente ya sé lo que él quiere y creo que eso es simplemente obra del amor que nos sentimos, que puedo entenderlo de tantas formas lo que él necesita. Entonces creo que nuestro amor realmente ha trascendido de formas inimaginables. Ahí quiero preguntarte algo que complementaría con la respuesta con lo que acabas de mencionar. ¿Qué te sostiene emocionalmente y espiritualmente en este momento? Emocionalmente, mi hija es mi pilar. Creo que el de los dos lo podría responder por Leo también. Seguro que sí. Desde que estaba embarazada, yo muchas veces me preguntaba por qué. ¿Por qué ahora, si estamos pasando un momento tan difícil, traer a un hijo al mundo en esta situación tan difícil? No encontraba yo la respuesta. Pero como Dios hace todo perfecto y los planes de Dios son perfectos, mi hija llegó a darnos luz, a darnos esperanza, a darnos alegría en nuestra vida. Es nuestra felicidad más grande, es la que nos recuerda todos los días lo hermosa que es la vida.
Y bueno, espiritualmente, mi fe en Dios, en la Virgen, creo que sin su compañía y sin haber podido caminar, sin haberlos tenido a mi lado caminando este duro camino, no hubiera podido. Creo que son mi pilar fundamental espiritualmente, tenerlos a mi lado, haber crecido en esa fe que mis padres me inculcaron, que me acompaña en todo momento, ¿no? En los momentos felices y en los momentos tristes siempre están ahí a mi lado. Entonces, se podría decir que la fortaleza la has encontrado en la Sí. familia, en el amor, obviamente, a tu familia, en el amor a tu esposo y en la oración. Exactamente. La oración. Ay, ¿cuán importante es la oración para poder sobrellevar, bueno, toda esta situación? Es fundamental, la fe creo que es algo invisible, pero se siente, es algo que te quema, que te da fuerza en esos momentos que uno está perdido, que siente que no tiene para dónde irse o para dónde tirar. Creo que es una fuerza invisible que me ha hecho seguir este camino al lado de Leo y jalarlo en muchas oportunidades a Leo con esa fe y esa esperanza de que vamos a seguir luchando y que vamos a estar bien. Creo que sin eso no hubiera podido, no hubiera sido igual este camino. Sin duda, sin duda. Y ahora quiero preguntarte algo bastante obvio, pero me parece que queremos escuchar tu definición. ¿Cuán importante es el amor en la enfermedad? Bueno, a ver, el amor es una fuerza que invisible que hace todo más llevadero. Creo que un concepto del amor es que no siempre es fácil, que el amor siempre vale la pena, que es como te digo, eh, estar presente, la presencia, la compañía, elegir quedarse todos los días, en los días grises, en los días bonitos, elegirlo una y mil veces a él, entender los momentos difíciles, saber que no siempre vamos a estar bien, pero que el amor nos sostiene, es nuestra fuerza invisible que nos hace seguir adelante y que quiero que mi hija sepa eso, que mi hija sepa que el amor de papá y mamá es la prueba viva de eso, de que el amor lo puede todo y es eso que te ayuda a seguir adelante aún en situaciones tan difíciles como las que vivimos. Así es. Y nos están dejando una prueba grandísima, grandísima. Le están dejando a ella y le están dejando a la sociedad y al mundo entero de lo que hace el amor de pareja, de lo que es ese compromiso de cumplir como esposos en las buenas, en las malas, en la enfermedad. Entonces, no quedan dudas de que lo que estás haciendo, Valeria, y lo que están haciendo ustedes como matrimonio, porque Leo, ya lo dije, estás demostrando fortaleza. Entonces, para los ojos de tu hija, para los ojos de la sociedad, de los conocidos suyos, de las amistades, ufa, nos dejan muchísimas enseñanzas y nos dejan una prueba, o muchas pruebas en realidad, muchas muestras de amor de pareja, de desprendimiento, de amor de familia. La verdad que nos deja mucho, muchísimo. Pero bueno, vamos a seguir, que todavía tengo varias preguntas para hacer. Hablábamos ahora, hace segundos atrás, de aquella fortaleza de que es la oración en momentos de adversidad. Cuando de repente recibimos nosotros en cualquier tipo de situación o manifestación un momento de adversidad, muchas veces reaccionamos contra Dios o exigimos respuesta o simplemente exigimos explicaciones. Ahí te pregunto, Leo, ¿has tenido momentos de enojo o de duda contra Dios? Nunca sentí enojo con Dios. Tuve muchas dudas, sí, y miles de preguntas sin respuesta, pero nunca enojo. Me culpaba más a mí mismo antes que culpar a Dios. Quise entender el porqué de todo esto, y me preguntaba una y otra vez para qué me había tocado vivir algo así, qué sentido podía tener todo lo que estaba pasando. Hubo noches muy largas, llenas de silencio, donde no pedía milagros, solo un poco de claridad. Y aunque las respuestas no llegaron de inmediato, con el tiempo comprendí que la fe no consiste en entenderlo todo, sino en seguir confiando incluso cuando nada tiene sentido. Hoy estoy convencido de que Dios nunca me abandonó.
Estuvo, y sigue estando, en cada persona que me acompaña, en cada gesto de amor, en cada día que amanece. Aprendí que su presencia no siempre se manifiesta con milagros, sino con esa fuerza silenciosa que te permite seguir cuando crees que ya no podés más. ¿Hay alguna oración, algún versículo de la Biblia que de repente te acompañe en el día a día, Leo? La verdad es que no tengo una oración ni un versículo que repita todos los días, pero sí hay una frase que se volvió una especie de brújula para mí. La vida se mide en momentos, no en minutos. Con el tiempo entendí que esa frase encierra una verdad enorme. Durante muchos años viví midiendo el tiempo en metas, en responsabilidades, en lo que venía después. Pero cuando la vida cambia de golpe, cuando el futuro se vuelve incierto, te das cuenta de que lo único que realmente te pertenece es el momento que estás viviendo ahora. Esa frase me recuerda que no hace falta tener todo resuelto para sentirte vivo. Que un instante compartido con alguien que querés, una risa inesperada o una simple conversación pueden tener más valor que cualquier plan perfecto. Los minutos pasan, pero los momentos quedan, son los que le dan sentido al resto, los que transforman la rutina en vida. Para mí, la vida se mide en momentos significa aprender a detenerse, a mirar, a agradecer. Significa valorar lo simple y no dejar pasar las pequeñas cosas que, al final, resultan ser las más grandes. Cada vez que pienso en esa frase, siento que me devuelve el rumbo. Vivir no es contar el tiempo, es llenarlo de significado. Me quedo muchísimo con los buenos momentos, la verdad que sí. Ya me la anoté la frase, me la voy a anotar por cierto y la voy a mencionar. Te la voy a robar esa frase, Leito. La vida no se vive La en mía minutos, se mide en se momentos, mide en momentos, no no en en minutos. minutos. Wow, buenísimo, buenísimo. Y de verdad que son los buenos momentos lo que uno siempre recuerda cuando se junta con amistades, familiares, con conocidos. Los buenos momentos quedan para siempre, ¿no, Leo? Buenos momentos, como cuando rompiste el cuadro de tu casa, eso, ¿no? Qué buen momento, qué buen momento. No, no vamos a hablar de eso, es para otro video, pero aquí quiero hacerles una pregunta. ¿Cuán importante, Leo, perdón, ya después voy con vos, Valeria. Leo, ¿cuán importante han sido tus amistades, tu familia, tus conocidos, tus amigos, bueno, en general todo, desde el inicio de Lela? Han sido todo. Desde el momento en que recibí el diagnóstico entendí que esta enfermedad no se enfrenta solo. La fuerza de mi familia y mis amigos ha sido el motor que me sostiene cuando el cuerpo no responde y el alma necesita un respiro. Mis padres y mis hermanos son una sola columna, una misma fuerza hecha de amor, paciencia y fe. No hay forma de explicar la entrega, el sacrificio y la constancia con la que han estado presentes. Mis padres, con ese amor inagotable que solo ellos conocen, han sido mi refugio emocional, y mis hermanos, mi compañía en los días difíciles, los que siempre logran devolverme una sonrisa, incluso cuando cuesta encontrarla. Entre todos forman un escudo que me protege del miedo y me recuerda, cada día, quién soy y de dónde vengo. La familia de Vale, junto a Mauricio y Carla, se han convertido en una extensión natural de la mía. Son presencia, apoyo, cariño sincero. Han estado ahí sin necesidad de grandes gestos, pero con un amor enorme en los detalles. Su compañía constante me ha hecho sentir parte de algo más grande que la enfermedad, una red de afecto que no se rompe. Y Vale, no hay palabras que alcancen para describirla. Es mi equilibrio, mi compañera, mi razón y mi calma. Su amor es un amor que sostiene, que transforma y que nunca se rinde. En los momentos más duros, cuando todo parecía derrumbarse, fue ella quien me recordó que aún había mucho por qué luchar. Su fortaleza y su ternura son el ejemplo más puro de lo que significa amar de verdad. Camilita, por su parte, es la luz que me da propósito. Es increíble cómo una mirada o una sonrisa suya pueden cambiar por completo el sentido de un día. Ella me enseña todos los días que la vida sigue teniendo belleza, incluso en lo más simple. Es mi razón más profunda, la que me impulsa a seguir dejando huella, a seguir luchando, a seguir amando. Y no puedo dejar de mencionar a mis amigos, que son una parte esencial de mi vida.
Algunos se han mantenido a mi lado desde siempre, y otros aparecieron justo cuando más los necesitaba. Entre ellos, Nacho ha sido alguien muy especial. Su compañía, su lealtad y su forma de estar, sin necesidad de decir mucho, me han dado fuerzas en momentos en los que creí que ya no las tenía. Gracias a todos ellos entendí que la ELA puede debilitar el cuerpo, pero no puede tocar lo más importante, el amor, la lealtad y la capacidad de seguir compartiendo la vida con quienes te eligen, todos los días, con el corazón entero. Totalmente de acuerdo con todo, con todo. La verdad que las palabras que nos brinda Leo están llenas de pureza, de mucha verdad, de mucha sinceridad y da gusto muchísimo escucharla. Y nuevamente rescato mucho toda, todas tus acciones, Valeria. No, de verdad que es algo muy, muy destacable. Es como siempre decimos, de sacar el sombrero lo que hace. Y ahí quiero hacerte una pregunta, o sea, ¿cómo? Yo sé que es la capa que te da los superpoderes, ¿no? Lo que mencionabas en un inicio, pero ¿cómo llegas a manejar ese equilibrio entre ser, bueno, la esposa, cuidarlo a Leo y a la vez el trabajo de mamá, ¿no? Porque, bueno, el trabajo de mamá es complicadísimo, ¿no? ¿Cómo lo sé? Bueno, es difícil. Hay días que siento que no puedo con todo, que me derrumbo entre el trabajo, la casa, Cami, Leo, y estar bien yo emocionalmente, balanceando todo como una malabarista. Hay días que siento que no puedo con todo, que me derrumbo. Pero hay otros días que saco una fuerza invisible y digo, ¿cómo pude hacer todo esto en un día? ¿Cómo? Y sigo aquí y estoy aquí al lado de Leo contándole mi día. Entonces es Dios el que me da esa fortaleza, esa fuerza para seguir al pie del cañón, luchando por los que amo y sacarlos adelante. Y también en el camino intento no olvidarme de estar yo bien, porque estoy intentando entender que si yo no estoy bien, ellos tampoco están bien. Entonces también de alguna forma darme ese tiempo de yo eh, darme una caricia y decirme, vamos, lo estamos haciendo bien, sigamos. Darme ese tiempo para mí, para recargar fuerzas y seguir luchando por ellos, porque si yo no estoy bien, sé que ellos tampoco van a estarlo. Entonces, es algo que me cuesta bastante pensar en mí, en que yo también tengo que estar bien para ellos. Pero bueno, es una lucha diaria que encaro todos los días, ¿no? Para también estar bien para ellos. Y lo lográs, Valeria. Y de verdad lo lográs y causás asombro para muchísimas personas. Te lo digo en lo personal, como también manifiesto lo que he escuchado de otras personas, porque de verdad que, bueno, tal como lo hacía la pregunta, ¿no? Entonces, dividirte en distintas facetas. Simplemente la faceta de madre es bastante difícil, es sacrificada, ¿no? Entonces, tal como vos lo decís, ¿no? Vos tenés que estar firme, fuerte, porque, digamos, porque obviamente de una mano lo tenés a Leo y de la otra mano la tenés a Camila, ¿no? Entonces, tenés que estar firme, sí o sí. Y si de alguna manera te sirve, lo que estás haciendo es impresionante. Y lo venís haciendo todos los días y pienso que lo vas a poder seguir haciendo, porque te veo decidida. Dios nos da la fortaleza. En la fe encontramos fortaleza, encontramos fuerza, encontramos descanso para poder parar un momento y después seguir adelante. Pero de nada nos sirve si no estamos decididos. Y vos estás decidida. Porque se nota. Se nota con tus acciones, se nota como estás hablando, la forma en la que te expresas. Realmente es algo grande y te felicito y dale. No está mal de repente pararnos un rato a tomar un poco de aire, respirar, mirar el camino recorrido y de repente vamos. Seguimos adelante, que se puede, se puede, ¿no? Con la bendición de Dios se puede, se puede. Gracias. Leo, quiero hacerte una pregunta que siempre se las he hecho a las personas que vienen acá, a todos. Es una pregunta que me gusta mucho hacerla tanto a creyentes como también a personas que de repente no son creyentes o, bueno, en fin, digamos, me gusta hacerla la pregunta porque creo que es importante. Y la pregunta va así, mira. En esta vida,
Lo único cierto que tenemos todas las personas, todos los que llegamos a este mundo, lo único cierto, la única certeza es que un día nos vamos a ir todos, tarde o temprano, todos. Considerando ello, ¿cómo ves la vida y la muerte ahora? Hoy, después de todo lo vivido, veo la vida y la muerte con una claridad que antes no tenía. Antes corría, planificaba, soñaba a largo plazo, como si el tiempo fuera infinito. Ahora entiendo que la vida es un instante que se renueva a diario, y que cada respiro, cada mirada, cada palabra, es un privilegio. Vivir con la conciencia constante de la muerte no es fácil, pero paradójicamente, me enseñó a valorar la vida en su forma más pura. Aprendí que no se trata de cuántos años tengamos, sino de cómo los habitamos. Que los momentos simples, una risa, una caricia, una conversación sincera, son los que realmente dan sentido a todo. La muerte, en cambio, dejó de ser un enemigo para convertirse en una maestra silenciosa. Ella me enseñó a no postergar los abrazos, a no callar los te quiero, a no desperdiciar los días esperando un futuro perfecto que quizás nunca llegue. Hoy la muerte ya no me da miedo. La miro con respeto, pero también con paz. No la veo como un final, sino como una transformación. Siento que cuando llegue ese momento, solo voy a cambiar de forma, que algo de mí seguirá vivo en cada persona que amé, en cada gesto que dejé, en cada palabra que compartí. Vivir sabiendo que todo es finito me hizo más humano, más consciente, más agradecido. Y entendí algo que me acompaña siempre: la muerte no le da fin a la vida, le da sentido. Porque si algo he aprendido, es que la verdadera eternidad está en cómo vivimos mientras estamos aquí. Exactamente, exactamente. Siempre hemos escuchado de que de este mundo no nos llevamos nada, nada material, ¿no? Y una vez nos vamos, ¿qué queda? Quedan los recuerdos y las acciones que hicimos. Entonces, acciones hacemos ¿para qué? Para trascender, para generar un impacto positivo. Al menos yo lo veo así, que es la esencia de este podcast. Llegar con un mensaje de esperanza a quien lo necesite. Y lo que se sube a internet se queda en internet. Entonces, los mensajes que salen o que se canalizan de este podcast, tenemos o queremos tener la fe, la esperanza de que van a llegar por siempre a buen puerto. Y lo que Leo nos está dejando, no solamente en este podcast, porque Leo, ya te lo dije al inicio, sos famoso. Has estado en varios canales de televisión, en varios podcasts. El mío fue el último, ¿no? Me acabo de dar cuenta de ese detallecito, ¿no? Pero, ¿a dónde voy con esto? ¿Cuánta enseñanza nos está dejando Leo? ¿Cuánto va a trascender? Y como lo dije, o sea, lo que uno sube a internet queda para siempre. Entonces, va a dejar muchísima, como decía hace rato, una luz interminable, una luz para siempre. Ahora, volvamos de nuevo al plano del amor de esposo. ¿Qué significa tu esposa, Leito, para vos en este camino, en este caminar? Vale es mucho más que mi esposa. Es mi compañera, mi sostén, mi calma y mi fuerza. Cuando todo comenzó, ninguno de los dos imaginaba lo que venía. Pero desde el primer día, ella decidió quedarse, y no solo quedarse, caminar a mi lado, paso a paso, sin mirar atrás. Ha sido mi voz cuando ya no pude hablar, mis manos cuando las mías dejaron de moverse, mi equilibrio cuando todo alrededor parecía desmoronarse. Pero más allá del cuidado físico, lo que más admiro de ella es su capacidad de amar con entereza. Ama sin miedo, sin condiciones, sin pausa. Lo hace con esa mezcla de ternura y determinación que solo tienen las personas que aman de verdad. Vale me enseñó lo que significa la entrega. En los momentos más difíciles, cuando yo sentía que no podía más, fue ella quien me recordó que aún quedaba vida por vivir. Su fe, su paciencia y su forma de transformar el dolor en amor me conmovieron más de lo que cualquier palabra podría expresar. Ella representa la promesa cumplida en su sentido más puro: estar en la salud y en la enfermedad, en lo simple y en lo complejo, en lo cotidiano y en lo eterno. Su amor no solo me sostiene, me da sentido, me devuelve a la vida cada día. Si tuviera que resumirlo en una frase, diría que Vale es el amor hecho presencia.
La razón por la que sigo luchando, y la certeza más hermosa de mi vida. Las palabras de un hombre muy enamorado. Muy enamorado, Leito. Tremendo. Estoy tomando nota también, por si acaso, de todo esto. Voy a sacar muchísimas enseñanzas. Valeria, ¿qué le dirías a otras parejas que están atravesando por situaciones similares? Bueno, que no están solas, que está bien quebrarse, que está bien llorar, que aunque la vida cambie, aún se puede encontrar belleza en lo simple y que el amor se transforma y que uno aprende a vivir esta nueva vida a pesar de que sea distinta a lo que uno estaba acostumbrado antes de la enfermedad. No deja de ser hermosa y que uno aprende en cada día, y creo que el amor en vez de disminuir aumenta y se potencia de formas inimaginables. Así se ve, de verdad así se ve y se siente. Se siente y la verdad que cuando hablamos pues del amor de familia, del amor de esposo, cuán importante viene a ser, viene a formar como un pilar, digamos. O sea, obviamente el amor entre esposos es fundamental, sin duda alguna, no voy a entrar en discrepancias en eso, pero una vez llega el hijo o la hija, digamos, en este caso, en el de ustedes, eh, es como que ese pilar se fortalece. Entonces muchas de las acciones las hacemos alrededor de la protección que le debemos a ellos, a los hijos, ¿no? Entonces, primero quiero hacerle la pregunta a Leo y luego te la hago la misma pregunta a vos. La pregunta va dirigida en relación a su hija. Leo, ¿cómo le explicaste a tu hija lo que estás viviendo? Camilita nació cuando yo ya estaba diagnosticado, así que ella no tuvo un antes y un después. No tiene recuerdos de su papá caminando, hablando o moviéndose con libertad, porque era muy pequeña cuando todo empezó a cambiar. Para ella, esta ha sido siempre la realidad, su papá en una silla, comunicándose con los ojos y con una voz digital. Explicarle por qué su papá no es igual a los demás ha sido un proceso largo, paciente, lleno de amor y de pequeños momentos de conversación. No hubo una sola charla ni un día en específico en el que entendió todo, ha sido un camino de años, en el que poco a poco fuimos contándole cada cosa que me ha pasado, adaptando las palabras a su edad, sin ocultarle la verdad pero también sin quitarle la esperanza. Lo más hermoso es que ella lo entendió desde el amor. Nunca me miró con pena ni con miedo. Para Camilita, yo soy simplemente su papá, y dentro de esa naturalidad hay una profundidad enorme. Ella sabe perfectamente lo que tengo, conoce cada detalle de mi situación, y aún así me ve con una ternura que desarma. Me cuida más que nadie, está pendiente de todo, y con su forma dulce de ser logra que mi día siempre tenga algo de luz. Para ella, esto es su normalidad, pero una normalidad vivida desde el amor. Lo acepta sin dramatismo, con una madurez que me asombra. Y hay algo que me conmueve profundamente, todas las noches, Camilita pide por el milagro de la sanación de su papá. Su fe es simple, pura y sincera. En ella encuentro una esperanza que va más allá de lo físico, una certeza que me recuerda que mientras haya amor, siempre hay algo por lo cual seguir luchando. Cuán importantes son los hijos. Realmente nos transmiten fortaleza. Los hijos nos transmiten fortaleza en los momentos cuando más lo necesitamos. Y he visto los videos de ustedes cuando han salido, cuando lo llevaron a Leo. No sé, mucho lo llevaron a la plaza, ¿no es Sí. cierto? Sí, lo vi el video. Gracias por compartirlo, de verdad. Y se ve ella llena de energía, llena de vida, atenta, tal como la describe Leo. Y de verdad que eso es muy destacable. Ustedes están criando una hija de la forma que uno cría a sus hijos. Es decir, bajo ese amor, esa protección. Y bueno, o sea, es esa la crianza que uno tiene que darle a los hijos. Y tal como lo menciona Leo. Ella ve a un papá y se acerca a su papá y él lo trata como un papá y eso es lo correcto. O sea, es algo que de verdad destaco mucho y lo felicito a ustedes como padres. En serio, es mucho. Y ahí te quería preguntar, bueno, quería ver si nos puedes complementar con algo más
a modo de recomendación para madres que de repente, bueno, están en una situación similar. Bueno, a ver, ¿qué te puedo decir aparte de todo lo que ya dijo Leo? Creo que siempre tenemos que hablar desde el amor, hablarles con el corazón en la mano. A veces decimos, ay, son niños, no entienden. Mentira. O sea, los niños tienen una capacidad de entendimiento increíble y sorprendente que te digo que a mí en muchas oportunidades me ha sorprendido, que en muchas oportunidades que yo me he quebrado, porque bueno, alguna vez que Leo ha estado en la clínica yo me he quebrado en llanto. Ella ha venido con tanta empatía y me ha dicho, mamá, mi papá va a estar bien, mi papá va a volver a la casa. Y ella de su simple amor y a ella le nació venir a decirme eso. Yo digo, qué niña más hermosa que estamos criando desde esa empatía, desde esa fe y esa esperanza de que las cosas van a estar bien. Porque claro, todos podemos caer, ¿no? Pero qué lindo saber que hay gente, tengo a mi hija que igual me puede sostener y me puede dar ese empujón de esperanza para seguir luchando, ¿no? Entonces, los niños sorprenden, la verdad, sorprenden realmente la naturalidad con la que ella habla de su papá, del diagnóstico que tiene su papá. Obviamente, en ciertas ocasiones ella me pregunta, ¿no? ¿Por qué mi papá no camina? ¿Por qué mi papá no habla, no? Son preguntas duras, preguntas difíciles a veces de contestar con palabras. Y siempre le pido a Dios que me dé esa luz y esas palabras para que ella a su corta edad pueda entender lo que vivimos, que ella lo acepte y pueda vivir tranquila con eso, ¿no? Con esa realidad que es la única que ella conoce, ¿no? Tengo un recuerdo bien puntual de Camilita que pasó recientemente. Leo tiene unos Legos, Leo siempre amó los Legos, ¿ya? Entonces tiene una repisa con varios Legos. Entonces Camilita le gusta ir y verlos. Sí, pero yo siempre le digo, tenés que tener cuidado porque se puede romper y yo no sé armar eso. Le digo, no, a mí nunca me gustaron, nunca fui paciente para armar esas cosas ni rompecabezas. Y le decía, no, cuidado, lo puedes romper y yo no lo puedo volver a armar. Y de ahí ella me dice, ¿y quién los armó? ¿Tu papá? Le dije, todo eso los armó tu papá. Ah, claro, no, y ahorita ya no puedo armar porque tiene ELA, ¿no? Me dice, ¿no? Entonces no puedo volverlos a armar, ¿no? Pero así con tanta naturalidad que yo lo miré a Leo y fue como que los dos así nos quedamos, wow, porque que ella a su corta edad nos diga ese tipo de cosas, pues, con tanta tranquilidad, es como que nos sorprende, la verdad. Totalmente, el enfoque de los niños es tan diferente que, bueno, ya siendo adulto y con todas las obligaciones que tenemos como adultos, olvidamos ese enfoque desde ese punto de vista tan inocente, pero tan sabio, cargado de tanta sabiduría. Porque tal como lo acabas de mencionar, ella tiene una fe intacta, ¿no? Ella lo entrega a su papá en oración y se va a sanar, dice, ¿no? Así Entonces, ella tiene una confianza a ciega en Dios. Entonces, eso es algo realmente también muy destacable de los niños y me alegro muchísimo escucharlo, que así sea también, Camila. Entonces, ahí vuelvo con vos, Leo, ya que estamos hablando de Camilita, de tu hija. Reitero lo que dije en varias oportunidades, fue tu iniciativa el asistir acá al podcast, el venir y dejar esa enseñanza que querés dejar. Ahora, te pregunto puntualmente en relación a tu hija, ¿qué enseñanza querés dejarle a tu hija con toda tu experiencia y el esfuerzo que hoy estás demostrando? Sí, fue mi iniciativa venir. Sentí dentro de mí la necesidad profunda de hacerlo. No lo hice para contar una historia triste, sino para dejar una huella, especialmente en Camilita, mi mayor motivo, mi razón de existir. Entendí que lo que estoy viviendo no podía quedarse solo en el dolor o en la lucha, tenía que transformarse en un mensaje de vida. A mi hija quiero dejarle una enseñanza que vaya más allá de las palabras, que la vida vale la pena incluso cuando duele, que cada día tiene sentido si se vive con amor y con propósito. Quiero que aprenda que no siempre podemos elegir lo que nos pasa, pero sí podemos elegir cómo reaccionamos ante ello. Que la fortaleza no se mide en músculos ni en movimiento, sino en el coraje de seguir adelante incluso cuando parece que todo se derrumba.
Quiero que ella entienda que su papá no se rindió, que luchó con todo lo que tuvo, hasta el último aliento, y que lo hizo con amor. Que el esfuerzo, la fe y la gratitud pueden más que cualquier diagnóstico. Y que la adversidad, aunque cruel, también puede ser maestra, porque te enseña a mirar la vida con otra profundidad. Ojalá algún día, cuando piense en mí, no lo haga desde la tristeza, sino desde el orgullo. Que vea que su papá, a pesar de todo, siguió eligiendo la vida, siguió encontrando belleza en los detalles, siguió amando y agradeciendo. Porque si algo quiero que Camilita aprenda, es que el sentido de la vida no está en lo que perdemos, sino en lo que somos capaces de seguir dando, incluso cuando ya no queda fuerza. Que nunca se olvide de vivir con amor, con gratitud y con coraje. Y no lo va a hacer, no se va a olvidar. Segurísimo que no se va a olvidar. Ahora, Leo, te pregunto, ¿qué consejo quisieras dejarle a tus familiares y amigos para cuando ellos de repente estén atravesando una situación que consideren de adversidad? ¿Qué consejo les podría dar? Aprendí que nadie elige lo que le toca vivir, pero sí puede elegir cómo enfrentarlo. Cuando llega una adversidad, el miedo y el dolor parecen incontrolables, pero con el tiempo descubrís que, incluso en medio del caos, siempre queda algo en pie, la fe, el amor y las ganas de seguir. A mi familia y a mis amigos les diría que no teman sentir. Que llorar no es rendirse, es sanar. Que el sufrimiento no te quita fuerza, te enseña a mirar la vida con otros ojos. Y que incluso cuando todo parece perdido, la fe puede sostenerte cuando ya no queda nada más. También aprendí que la fe no siempre significa entender lo que pasa, sino confiar incluso cuando no hay respuestas. Es esa voz interior que te susurra que todo tiene un propósito, aunque todavía no puedas verlo. Es levantarte una vez más, no porque tengas fuerzas, sino porque crees que algo más grande te sostiene. Les diría que valoren lo simple, un abrazo, una conversación, un amanecer. Porque en esos momentos pequeños, Dios también se hace presente. Y que no esperen el día perfecto para agradecer o amar, la vida es ahora, en este instante, con todo lo que tiene de frágil y de hermoso. Así es, totalmente. Hay algo que se me viene a la mente que al menos yo lo veo así en momentos de adversidad. Es como cuando uno lo puede graficar de distintas maneras, ¿no? Un ejemplo podría ser una lluvia torrencial. Cuando te está lloviendo torrencialmente y no tenés dónde cobijarte, no tenés un techo para protegerte de la lluvia, hay dos opciones. O te pones a llorar bajo la lluvia, o la disfrutas y te pones a bailar bajo la lluvia. Igual va a seguir lloviendo, digamos, tenés que buscarle la forma de salir adelante y encontrarle el lado para disfrutar, para reír. Leo, desde que llegó, me está sonriendo y está disfrutando cada pregunta. Y eso que no hemos entrado en detalle del cuadro que rompió esa vez en casa de sus padres. No vamos a entrar por si acaso. Pero es decir, esa creo que son, y esa perspectiva que Leo nos da, ese consejo que Leo le da a sus familiares, a los amigos y a conocidos, es algo que nos puede servir para todos en todo tipo de situación. En todo tipo de situación. Leo, ¿cómo es un día típico para vos hoy? Mis días son normales, a mi manera, jajaja. No quiero entrar en detalles sobre cómo hago las cosas cotidianas que todos hacemos, como lavarse los dientes, vestirse o ir al baño, porque al final eso no define mi día. Lo que realmente marca la diferencia es cómo elijo vivir cada mañana. Apenas abro los ojos, lo primero que hago es agradecer. Agradezco por un día más, por la oportunidad de seguir acá, incluso si el día anterior no fue bueno. Lo agradezco igual, porque me dio la posibilidad de vivirlo, de aprender algo, de sentir algo, de seguir. Creo que la gratitud es una de las formas más puras de fe, y eso es lo que me mantiene en paz. Cada día me propongo hacer algo productivo, algo que me haga sentir útil, conectado, presente. La mayoría de las veces escribo. Es curioso, porque antes de la enfermedad no me gustaba escribir. Pero cuando entendí que podía usar mis palabras para ayudar a otros, todo cambió. Empecé a escribir desde el corazón y no desde la obligación.
Y me di cuenta de que no era malo en eso, solo necesitaba tener algo real que decir. También paso buena parte del día editando los videos que subo a mis redes sociales. Es una forma de expresarme, de compartir mi historia, pero sobre todo, de dejar un mensaje. No lo hago para llamar la atención, sino para recordarme, y recordarle a otros, que siempre hay algo más que se puede hacer, incluso cuando el cuerpo se detiene. A lo largo del día, mi mente no para. Estoy constantemente pensando en cómo volver a hacer cosas que antes eran naturales, buscando formas nuevas de adaptarme. Pero no lo hago desde la impotencia o la frustración, al contrario, lo hago con el deseo profundo de superarme a mí mismo. Demostrarme que todavía puedo, aunque sea de una manera diferente. Cada pequeño logro, por mínimo que parezca, me llena de satisfacción. Porque entendí que la vida no se trata de hacerlo todo, sino de seguir intentando, incluso cuando parece imposible. Y mientras tenga la oportunidad de abrir los ojos, agradecer y crear, sé que ese ya fue un buen día. Me comentas de que la escritura, cuando la descubriste y te agrada, te gusta la escritura. Los he visto tus videos también y sí, la verdad que son buenos, son muy bien informativos. Me parece algo muy noble de tu parte, realmente bien importante, impresionante, Leo, felicidades. Ahora te pregunto, ¿qué cosas pequeñas te traen alegría en tu día a día? Con el tiempo entendí que la verdadera alegría no está en lo que uno posee ni en lo que logra, sino en la forma en que se aprende a mirar la vida. Antes creía que la felicidad venía de los grandes momentos, de los éxitos, de las metas cumplidas. Pero cuando todo se detiene, cuando la vida te obliga a mirar más despacio, descubrís que la alegría habita en lo más simple. Hoy me trae alegría abrir los ojos y tener un día más para agradecer. Sentir el paso del tiempo sin apuro. Escuchar un sonido, una canción, una voz. Observar cómo la luz cambia durante el día o cómo el silencio puede tener su propia música. Aprendí que no hace falta que pasen cosas extraordinarias para sentirse vivo, a veces basta con estar presente, completamente, en lo que ya tenés. También hay alegría en crear algo con sentido, en escribir, en dejar salir lo que llevo dentro. Cada palabra es un recordatorio de que sigo acá, de que aún puedo construir algo que trascienda. Y en esos pequeños gestos, en esos minutos de conexión, encuentro una paz que antes no conocía. Hoy la alegría ya no depende del movimiento, sino de la presencia. De mirar lo cotidiano, con gratitud. Porque cuando aprendes a ver desde el alma, entendés que la vida, incluso en su quietud, sigue siendo profundamente hermosa. Leo, ¿qué te motiva a seguir adelante? Lo que me motiva a seguir adelante es la conciencia de estar vivo, de seguir habitando este instante, aunque sea distinto a lo que imaginé alguna vez. Aprendí que no siempre necesitamos grandes razones para continuar, a veces basta una sola, la vida misma. Cada día, al abrir los ojos, siento que tengo una nueva oportunidad. No para cambiar el mundo, sino para agradecer, aprender y dejar algo bueno, por pequeño que sea. Esa certeza me sostiene. Saber que, incluso desde mis limitaciones, puedo inspirar, acompañar o simplemente hacer que alguien vea la vida con un poco más de esperanza, me da fuerza. También me motiva la fe, esa fuerza invisible que no busca respuestas, pero que lo explica todo. La fe me recuerda que hay un propósito detrás de cada dolor, que nada ocurre en vano, y que incluso lo más duro puede transformarse en algo luminoso si se vive con amor. Me impulsa la idea de trascender, de dejar huella más allá del cuerpo. No busco reconocimiento, busco significado. Seguir adelante, para mí, no es negar lo que duele, sino decidir que el dolor no tendrá la última palabra. Porque al final, lo que más me motiva es entender que la vida, con sus silencios, con sus pausas, con su fragilidad, sigue siendo un regalo. Y mientras tenga un respiro, un pensamiento o una mirada, voy a seguir eligiendo vivir con gratitud y propósito. Y el dolor no tiene la última palabra, exactamente, Leo, exactamente. Y vas a trascender, estos mensajes van a trascender.
¿Qué le dirías, Leo, a un recién diagnosticado? Le diría que respire, que no intente entenderlo todo de golpe, porque ninguna mente está preparada para recibir una noticia así. Que se permita llorar, enojarse, dudar, pero que no se quede a vivir ahí. Que, aunque ahora sienta que su mundo se desmorona, todavía hay mucho por vivir, por sentir y por agradecer. Le diría que no se defina por la enfermedad, porque la ELA, como cualquier diagnóstico, puede tocar el cuerpo, pero no puede tocar lo esencial. Que su valor, su identidad y su propósito van mucho más allá de lo que su cuerpo puede o no puede hacer. También le diría que no intente hacerlo solo, que se deje acompañar, que se apoye en su familia, en sus amigos, en la fe, en lo que le dé sentido. Que pedir ayuda no es rendirse, es una forma de seguir luchando. Y sobre todo, le diría que no pierda la esperanza. Que la vida no termina con un diagnóstico, solo cambia de forma. Que, aunque el camino sea difícil, todavía hay belleza, hay amor, hay risas, hay propósito. Que cada día, incluso los más duros, puede tener un instante de luz, y que a veces basta con eso, para seguir. Porque al final, uno no elige la enfermedad, pero sí puede elegir cómo vivir con ella. Y esa decisión, aunque parezca pequeña, lo cambia todo. O lloramos bajo la lluvia o bailamos bajo la lluvia, ¿no? Dependiendo del enfoque y las ganas que le metamos, ¿no, Leo? Leito, es muy importante, bueno, tanto en esta enfermedad como en otras enfermedades, las personas, hablo específicamente del personal de enfermería, del personal de apoyo, ¿no? El personal profesional, estos cuidadores que hay, ¿no? Que están, bueno, tanto acá en nuestro país como a lo largo del mundo, ¿no? Entonces, ahí te pregunto, Leo, ¿qué mensaje le dejaría dirigido a los cuidadores? A los cuidadores les diría, antes que nada, gracias. Su labor es silenciosa, constante y muchas veces incomprendida, pero tiene un valor inmenso. Cuidar no es solo una tarea física, es un acto de amor, de paciencia y de humanidad que transforma la vida de quien lo recibe. Sé que no es fácil. Hay días de cansancio, frustración y agotamiento, pero quiero que sepan que su presencia hace una diferencia real. Que cada gesto, cada palabra y cada momento de atención significan mucho más de lo que imaginan. Les diría que el cuidado va mucho más allá de lo práctico. No se trata solo de asistir o de ayudar, sino de acompañar con empatía, con humanidad y con respeto. A veces una mirada, una sonrisa o un silencio compartido pueden tener más poder que cualquier tratamiento. Cuidar es, en el fondo, una forma de decirle a otro, no estás solo. Cuidar no es un trabajo cualquiera, es una forma de acompañar con respeto, con empatía y con amor. Y aunque no siempre lo digamos, quienes somos cuidados sabemos y sentimos todo lo que hacen por nosotros. Ahora, la sociedad en sí poco conoce acerca de la enfermedad, acerca de estas condiciones de ELA. ¿Qué crees que la sociedad no entiende en sí acerca de ELA? Creo que la sociedad no entiende lo que realmente significa vivir con ella. No comprende que detrás de un cuerpo inmóvil hay una mente despierta, consciente, que siente todo, que piensa, que ama, que sueña, que extraña. La gente suele ver la enfermedad, pero no ve a la persona. No ve al ser humano, que sigue ahí adentro, tan vivo como siempre, solo que en silencio. La sociedad no entiende que la ELA no solo te roba el movimiento, te obliga a reinventarte cada día, a mirar la vida desde otro lugar. Te enseña a tener paciencia con el tiempo, a valorar lo que antes pasaba desapercibido, a vivir con una intensidad que solo se alcanza cuando todo lo demás se detiene. Tampoco entiende que la ELA no termina en el paciente, se expande a toda la familia, a los que aman, a los que acompañan, a los que se levantan cada día para sostener lo que parece imposible. Detrás de cada respiración hay amor, hay esfuerzo, hay fe. Y aunque muchos no lo vean, esa red silenciosa es la que mantiene viva la esperanza. Y sobre todo, creo que la sociedad no entiende que no necesitamos compasión, necesitamos empatía.
Que no buscamos que nos miren con tristeza, sino con humanidad. Que la ELA no es solo una enfermedad, es una lección de vida, una prueba que desnuda lo esencial, que muestra lo que somos cuando todo lo superficial desaparece. La sociedad tampoco comprende que, en medio de todo, seguimos aprendiendo a vivir, que todavía encontramos belleza en lo simple, que aún sentimos alegría, amor, gratitud. Que seguimos soñando, riendo, pensando. Y que mientras el alma permanezca encendida, ninguna enfermedad tiene el poder de definirnos ni de quitarnos la dignidad. Porque lo que la ELA más enseña, aunque el mundo aún no lo entienda, es que el cuerpo puede apagarse, pero el espíritu humano es algo que no se rinde, no se apaga y nunca deja de luchar por la vida. Totalmente, totalmente. Ahora, ¿qué te gustaría que se visibilice un poco más para la sociedad desde el punto de vista de la enfermedad? Me gustaría que se visibilice la profundidad humana que hay detrás de la ELA. Que la sociedad no vea solo la enfermedad, sino la vida que sigue latiendo dentro de ella. Que entienda que no se trata únicamente de perder el movimiento, sino de aprender a vivir desde otro lugar, con otra mirada, con otra sensibilidad. La ELA cambia el cuerpo, sí, pero también despierta una conciencia distinta, una forma nueva de valorar lo esencial. Quisiera que se visibilice la vida interior, esa que no se muestra en fotografías ni en titulares. La que se manifiesta en los pensamientos, en los recuerdos, en el amor que aún se siente, en la fe que persiste incluso cuando el cuerpo calla. Porque detrás de cada silencio hay un alma despierta, observando, agradeciendo y tratando de seguir dejando huellas. También deseo que se hable más de las familias, los cuidadores, los que acompañan. Ellos viven esta enfermedad tanto, como quien la padece, con una entrega silenciosa, con amor y paciencia infinita. Su presencia es el recordatorio de que la humanidad no está perdida, de que todavía existen personas capaces de amar más allá de lo fácil o lo cómodo. Y sobre todo, me gustaría que se visibilice lo que la ELA enseña sobre la vida misma. Nos recuerda que todo lo material, todo lo urgente, todo lo que creemos importante, al final no vale tanto. Lo que realmente permanece son los gestos, las miradas, los vínculos, la fe. Si el mundo aprendiera a mirar la ELA con empatía, entendería que no es una historia de pérdida, sino una historia de resistencia, amor y trascendencia. Porque cuando el cuerpo se detiene, el alma comienza a hablar más fuerte y es ahí, en ese silencio, donde se descubre lo más puro de lo que significa estar vivo. Leo, ¿qué te gustaría que las personas que te conocen recuerden de vos? Me gustaría que me recuerden como alguien que eligió vivir con conciencia, incluso cuando la vida me obligó a hacerlo desde la quietud. Que no me definan por lo que perdí, sino por lo que seguí intentando ser a pesar de todo. Que cuando piensen en mí, no recuerden la enfermedad, sino la manera en que enfrenté el desafío de seguir vivo con dignidad, con fe y con propósito. Quisiera que me recuerden como alguien que aprendió a mirar la vida desde adentro, que descubrió que lo más importante no está en lo que se tiene, sino en lo que se siente. Que entendió que la fortaleza no se trata de resistir sin caerse, sino de volver a levantarse por dentro cada vez que la vida te pone de rodillas. También quiero que me recuerden como alguien que amó con profundidad, que encontró sentido en lo simple, que aprendió a agradecer incluso en medio del dolor. Que supo ver belleza donde otros veían límites y esperanza donde parecía no haberla. Y, sobre todo, quiero que me recuerden como alguien que nunca dejó de creer. Que siguió apostando por la vida, por la bondad y por el amor, incluso cuando el cuerpo ya no podía acompañar. Que comprendió que, aunque todo cambie, lo esencial permanece, y que lo que uno da desde el corazón, nunca desaparece. Nunca desaparece, lo esencial que damos en el corazón, exactamente. Y se me viene a la mente esa frase que la hemos leído y la hemos escuchado de distintas formas. Cuando caemos, cuando nos caemos de niños, por ejemplo, es para aprender a levantarnos. Entonces la vida misma nos enseña que tenemos, sobre todo de niños, nos vamos a caer y vamos a aprender a poner las manos, pero sobre todo ya depende de nosotros
quedarnos en el piso o levantarnos y salir adelante, tal como nos dice Leo. Y así vas a ser recordado, sin duda alguna, siempre, Leo. Y eso va a trascender. Ese ejemplo que hoy nos das, realmente lo dije muchas veces y no me voy a cansar de decirlo, es muy grande. Leo, ahora te pregunto, para todos aquellos que han pasado, bueno, y que hemos pasado por distintos momentos de adversidad, todos podemos tener un enfoque diferente de la adversidad, del sufrimiento en sí. Ahí te pregunto, ¿crees que el sufrimiento tiene algún propósito? Sí, 100%, creo que el sufrimiento tiene un propósito, aunque no siempre sea fácil comprenderlo. Cuando llega, lo primero que hace es desordenar todo, los planes, las certezas, incluso la idea que uno tiene de sí mismo. Pero con el tiempo, si lo enfrentas sin huirle, te das cuenta de que también tiene algo para enseñarte. El sufrimiento te obliga a detenerte, a mirar más despacio, a preguntarte qué sentido tiene todo lo que haces. Te despoja de lo superficial y te deja solo, con lo esencial. En esa desnudez, en ese silencio, aparecen respuestas que antes no podías escuchar. Te muestra lo que realmente importa y te revela una fuerza interior que ni siquiera sabías que tenías. No creo que el dolor llegue para castigarnos, sino para despertarnos. A veces, solo cuando la vida se quiebra, uno empieza a ver con claridad. Aprendes a valorar lo simple, a mirar distinto, a entender que la vulnerabilidad también tiene su belleza. El sufrimiento no deja a nadie igual. Te cambia, te pule, te vuelve más consciente. Y aunque preferiríamos no pasar por él, cuando lo atravesas con humildad, deja algo en vos, una mirada más profunda, más compasiva y más real sobre lo que significa estar vivo. Leo, hemos conversado, hemos hablado, hemos intercambiado distintos criterios, tanto con tu esposa como con las palabras que hoy nos has vertido. Nos has hablado acerca de la fe, de las manifestaciones de Dios en pequeñas cosas, pequeños detalles, así como también en las personas que se nos aparecen en la vida. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta que también se la hemos hecho a otros invitados que han pasado por distintos tipos de adversidad. Esta pregunta está dirigida a nuestra relación con Dios y sobre todo a nuestro día cuando llegue nuestra hora y estemos frente a frente, cara a cara con el creador del universo, del mundo. ¿Qué le dirías a Dios cuando lo veas cara a cara? Puede sonar extraño, pero lo primero que le diría a Dios sería gracias. Gracias por haberme elegido, por haber confiado en mí una historia tan compleja, tan desafiante y, al mismo tiempo, tan profundamente humana. No sé si alguna vez llegaré a entender por completo el motivo de todo esto, pero hoy puedo mirar hacia atrás y reconocer que nada fue en vano. Que cada momento de dolor, de miedo o de oscuridad tuvo un propósito más grande del que mi mente podía comprender. Le diría que este camino, aunque lleno de pruebas, me hizo una mejor persona. Me enseñó a ver la vida sin disfraces, sin ruido, sin superficialidad. Aprendí que la verdadera fortaleza no está en el cuerpo que se mueve, sino en el espíritu que no se rinde. Que el amor no necesita palabras, ni gestos, ni condiciones para ser real. Y que la fe no es esperar milagros, sino tener la certeza de que cada cosa, incluso las más duras, tienen sentido en el tiempo de Dios. Dios me mostró que la vida no se trata de cuánto tiempo vivas, sino de cómo decidís vivir lo que te toca. Que cada día es una oportunidad para dejar algo bueno, para agradecer, para mirar con compasión, para amar más. Aprendí que el dolor, cuando se acepta con humildad, puede convertirse en una fuente de luz para otros. Y sí, me llevó al límite. Me hizo conocer la fragilidad, la impotencia y la desesperación. Me obligó a soltar todo lo que creía controlar. Pero en ese proceso, descubrí algo que no se puede describir con palabras. Una paz profunda, una certeza que no viene del cuerpo ni de la mente, sino del alma. Entendí que la oscuridad también puede ser un lugar donde Dios habita, porque fue ahí donde más lo sentí cerca. Por eso, cuando lo vea, no le haré preguntas. No le hablaré del sufrimiento ni de lo que perdí.
Solo lo miraré y le diré, con toda mi alma: gracias por enseñarme a vivir de verdad. Gracias por mostrarme que incluso el dolor puede ser un camino hacia la luz. Y gracias, sobre todo, por no soltarme nunca, incluso cuando yo ya no podía sostenerme. Nos deja una enseñanza más grande que la luna, Leo. Y ahí quiero hacerte una pregunta y a la vez una petición para que puedas dirigirte a tantas personas. Y me voy a incluir a veces, o sea, me voy a incluir porque muchas veces nos ahogamos en un vaso con agua ante cualquier tipo de situación que pueda atravesarse, cuestiones laborales, cuestiones económicas, cuestiones que son un vaso con agua. Y por eso quisiera preguntarte, Leo, ¿qué le dirías a esas personas que se ahogan en un vaso con agua frente a problemas que tienen solución? ¿Qué les dirías a esas personas? Les diría que paren un momento, que respiren y miren su vida con un poco más de distancia. A veces estamos tan metidos en lo que nos preocupa que perdemos la capacidad de ver con claridad. Nos desesperamos por cosas que mañana ya no importarán, mientras dejamos pasar lo que realmente sí vale la pena. Les diría que no minimicen su dolor, pero que aprendan a ponerlo en perspectiva. Que si el problema tiene solución, entonces no es una tragedia, solo un desafío. La vida no está diseñada para que todo salga como planeamos, está hecha para enseñarnos, para moldearnos, para obligarnos a mirar más adentro y descubrir de qué estamos realmente hechos. He aprendido que el valor de las cosas cambia cuando entendés lo frágil que puede ser la vida. Lo que antes parecía urgente deja de serlo, y lo que antes te enojaba se vuelve insignificante. Entonces comprendes que gastar energía en pequeñas batallas es desperdiciar tiempo que podrías invertir en vivir, en agradecer, en compartir. Les diría que, en lugar de centrarse en lo que les falta o en lo que salió mal, aprendan a ver lo que ya tienen. A veces la respuesta no está en cambiar el mundo, sino en cambiar la forma en que lo miramos. Hay paz en lo simple, sentido en lo cotidiano y belleza en las cosas que no notamos hasta que dejamos de tenerlas. Y por último, les diría algo que solo se comprende después de haberlo vivido. Porque cuando uno ha estado realmente al borde, se da cuenta de algo: la vida no se trata de que todo esté bien, sino de aprender a estar en paz incluso cuando no lo está. Perfecto. Valeria, quiero hacerte una última pregunta. ¿Qué has aprendido de tu esposo todo este tiempo? Bueno, Leo es, creo, la prueba viva de fortaleza, y de ponerle actitud a la vida ante cualquier problema. O sea, su paciencia, su serenidad, su sonrisa día a día, a pesar que sea un día bueno, un día malo, él siempre está con una sonrisa que me llena de felicidad. La paciencia con la que él escribe, porque realmente lo que él hace, tiene que tener uno muchísima paciencia, una paciencia de santo. Yo le digo a él que se ha ganado el cielo, porque con todo lo que hace, con cada detalle, con su lucha diaria, silenciosa, realmente es un hombre que me llena de orgullo decir que es mi esposo, y que es el hombre fuerte y valiente, y que la sigue luchando, a pesar de todo la sigue luchando. Entonces eso a mí me llena de orgullo, y digo que es el hombre más fuerte que he conocido en la vida. Qué lindo, qué agradable. La verdad que me quedo con muchísimas, bueno, nos quedamos con muchísimas enseñanzas. Ha sido un capítulo cargado de enseñanzas, agradable, porque hemos compartido muchos criterios. He tenido la oportunidad de escucharlo a Leo y de escuchar muchas enseñanzas que también han comentado personas que han pasado por acá, personas que han transcurrido o han caminado por momentos o caminos de adversidad, de momentos difíciles. Entonces, por ejemplo, no preguntar por qué me pasa esto, sino para qué, para algo, es para algo, para que yo pueda llevar ese mensaje.
todas las personas que han pasado por acá, todos los invitados, han coincidido en esa respuesta y no se conocen entre ellos. En serio, o sea, es algo súper, súper interesante ese desprendimiento que hay de mandar esa luz de esperanza, ese mensaje de esperanza. Y eso es lo que quiero rescatar, destacar de ustedes, entre muchísimas otras cosas, ¿no? El amor que se tienen como familia, el amor que le tienen a su hija, el amor que su hija le tiene a ustedes, de verdad son una hermosa familia, eso es muy, muy destacable, esa voluntad, esa decisión suya como esposa, como madre de salir adelante, esa fortaleza que transmite Leo, esa alegría, esa sonrisa de oreja a oreja, que obviamente demuestra prueba de que Leo es como que una herramienta viva de un mensaje, un portador de esperanza. Es un mensaje de fuerza, de fe y de esperanza. Nosotros acá siempre utilizamos para cerrar esa pequeña frasecita de fuerza y fe, ¿no? Entonces Leo nos ha transmitido en cada palabra fuerza y nos han transmitido juntos fe, la fe en Dios. Porque ahí encontramos la fuerza, ahí encontramos el descanso. Antes de cerrar, quiero cederles la palabra, bueno, agradecerles y cederles la palabra. No sé si quisieran decir algo más. Valeria. Bueno, gracias Oscar, de verdad, por recibirnos en tu espacio, en tu podcast. La verdad que felices de poder haber venido acá a contar nuestra historia y tenemos fiel creencia de que nuestra historia va a cambiar a muchas personas y que todo lo que vivimos trascienda y tenga un impacto en cualquier persona que lo necesite, que esté pasando por distintos tipos de situaciones, ¿no? Y que vea que la fe mueve montañas, que uno tiene que seguir luchándola, que esta vida vale la pena vivirla, con sus días grises y sus días soleados, pero sí tenemos que seguir luchando en esta vida por todo, por nuestros hijos, por nuestra familia, y que cada día cuenta y que no desperdiciemos ningún día que Dios nos regala. Así es, así es. Leo, ¿algunas palabras antes de despedirnos? Queremos agradecer de todo corazón a Oscar por habernos dado la oportunidad de hacer posible esta entrevista. Gracias por abrirnos este espacio, por permitirnos compartir nuestra historia con honestidad y con el alma, y por ofrecernos la posibilidad de transformar algo tan personal en un mensaje que pueda llegar a otros. A través de tus preguntas, nos diste la oportunidad de abrir el corazón, de mirar hacia adentro y poner en palabras lo que muchas veces solo se siente. Gracias por hacerlo con tanto respeto, empatía y sensibilidad. Este encuentro no fue solo una entrevista, fue una conversación con la vida. Y si a través de nuestras experiencias logramos tocar, inspirar o acompañar a alguien que esté pasando por un momento difícil, entonces todo esto habrá valido la pena. Gracias, Oscar, por creer en el poder de las historias, por ayudarnos a contar la nuestra, y por recordarnos que, cuando se habla desde el corazón, siempre hay alguien que escucha con el alma. El agradecido soy yo, de verdad, el agradecido soy yo y solo pido que Dios los bendiga, que Dios les dé fuerza. Solo Dios sabe y tiene las respuestas a las tantas preguntas que podemos hacerle a diario. Cada día que pasa es una esperanza, es una, es una oportunidad de vida. Rescato mucho lo que dijo Leo. Cada vez que abro los ojos hay que dar gracias. Y es verdad, cada vez que abramos los ojos demos gracias por un día más de vida. Solo Dios sabe nuestros errores, nuestras fortalezas, nuestros aciertos. Podemos tener muchas preguntas para Él, muchísimas, pero dentro de los límites de nuestro conocimiento, de nuestro razonamiento, tenemos que seguir creyendo, porque somos hijos de Dios, somos creyentes, y la fe es eso, ¿no? Es creer sin ver. Ya llegará el día en que, el día y el momento en el que podamos hacer las preguntas que tenemos pendientes. Hasta entonces, recordar que ni una hoja de un árbol se mueve si no es voluntad de Él. Dios sabe por qué nos ha dado las batallas que nos ha dado a cada uno de nosotros. Cada una de nuestras dolencias se las tenemos que entregar. Pidámosle fortaleza, pidámosle fuerza para salir adelante, porque solamente de su mano vamos a conseguir los objetivos. Y sobre todo que se haga siempre, siempre su voluntad y no la nuestra. Tener ese desprendimiento y esa conciencia
Y hasta entonces, tal como lo decía nuestro invitado, siempre que podamos ser portadores de esperanza, de fe, de gratitud, hagámoslo. Hoy Leonardo Landívar nos deja muchísimas enseñanzas junto con su esposa, bueno, junto con su hija también, que no está aquí, digamos, pero nos dejan tantas enseñanzas como familia que podemos aplicar en nuestras vidas. Recordemos que cada día es un día de oportunidad. Demos gracias a Dios por cada día, por cada momento que tenemos. Recordando lo que dijo, que no lo vivamos por minutos la vida, ¿no? Sino que la vivamos por momentos, porque la vida al final son esos momentos. Y si de repente estamos atravesando por momentos de adversidad, pues depende de nosotros o quedarnos en el piso o levantarnos y salir adelante. Y tal como Leo nos dijo, trascender y llegar con un mensaje de esperanza a quien lo necesite. El agradecido soy yo nuevamente. Gracias Valeria, gracias querido Leo por considerarme, gracias por escribirnos, por tomar esa iniciativa. Ya te lo dije, sos un grande, Leo, de verdad. Qué increíble, de verdad. Yo todavía te veo con esa imagen de niño que rompías cuadros en la casa de tus padres, ¿no? Y le hacías renegar a tu mamá, a quienes les mando muchísimos saludos. Pero hoy verte trascendiendo fronteras, porque tu mensaje, tu testimonio, tus consejos llegan a muchísimas personas y van a seguir llegando. Gracias Leo, gracias Valeria, que Dios los bendiga muchísimo. Un abrazo grandote para su hija. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta acá. Sigamos adelante, que Dios nos bendiga a todos. Fuerza y fe. Hasta la próxima.